Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Hoy abordaremos un tema polémico y sin duda de esos que dan que pensar. ¿Cuáles han sido los peores papas de la historia? Hay que tener en cuenta que el Papa Francisco era el 266 y claro, da para todo. Son 2 milenios de historia y en ese largo camino no han faltado personajes que nos hacen un poquito rascar la cabeza. Durante épocas convulsas como el llamado Secum Obscurum o pornocracia, se sucedieron papas cuyos comportamientos y decisiones parecían sacados de una novela de terror. Pero ojo, esto ocurrió en un contexto de luchas de poder, rivalidades familiares y complejas alianzas políticas. Y aunque sus acciones sean dignas de un thriller, recordemos que la Iglesia, pese a sus episodios oscuros, ha sido portadora del mensaje de Jesús y el Evangelio siempre ha prevalecido. Así es que vamos para allá. En primer lugar, Esteban VI y el denominado Sínodo Cadavérico. Esto es una locura. Empezamos con el impactante episodio del Papa Esteban VI, el 113º pontífice, el número 113. Su nombre real se desconoce, pero se sabe que era oriundo de Roma, Italia. Se desconoce su edad al asumir el cargo, pero su breve mandato se extendió aproximadamente durante un año. Del 896 al 897, vamos, no le dio el cuerpo por más. ¿Qué sucedió? Esteban VI organizó el impactante Sínodo Cadavérico, desenterró el cadáver de su predecesor, el Papa Formoso, para juzgarlo. Entra cuchillo, salen las tripas. Entra cuchillo, salen las tripas. Con un aire de justicia retorcida, se le vistió con las ropas papales al difunto y se le sentó en un trono para exponerle sus delitos. Las acusaciones iban desde haber accedido al papado, siendo obispo de Porto, hasta traiciones de alto nivel. Y es que hay que tener presente que normalmente cuando uno era elegido obispo se quedaba de modo perpetuo allí, no se destinaba a otro sitio, no es como en la actualidad, con lo cual cuando elegían papa tenían que elegir a uno de cero, que no sea obispo de ningún sitio. Por eso esta acusación tenía sentido, más o menos, vamos. Y aunque hoy suene casi a broma macabra, en esa época fue un acto de venganza. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Política. Y claro, un ejemplo extremo de la corrupción que imperaba en el papado en esos tiempos turbulentos. Vamos, que este Papa Esteban era un títere y ya está, ¿vale? Su reinado terminó pues de forma violenta. Tras la revuelta del pueblo romano, Esteban VI fue capturado, encarcelado y finalmente estrangulado por la turba. Imaginaros la escena. Disculpe, señor Papa, ¿no habría sido mejor esperarse al juicio final en lugar de procesar a Formoso? Este episodio, aunque estremecedor, nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la Iglesia ha sabido aprender de sus errores y con el tiempo reconstruir su imagen y su misión. Segundo caso, Sergio III, el esclavo de todos los vicios. ¡Ay, madre mía! Este papa, Sergio III, era conde de Túsculo, proveniente de la nobleza romana de Italia y que gobernó desde el 904 al 911. Conocido vulgarmente como esclavo de todos los vicios, su pontificado estuvo marcado por la violencia y el nepotismo. Se dice que Sergio III llegó al poder mediante alianzas con poderosas familias romanas y una vez en el trono no dudó en depurar a sus rivales, vamos, como si fuera... Ya ves tú. Entre sus actos más recordados se encuentra el de invalidar las decisiones de papas anteriores y, según algunas fuentes, ordenar incluso la ejecución de sus predecesores en un ambiente de luchas feudales que nos hacen pensar en una versión medieval del Padrino. Según las crónicas, Sergio III murió el 14 de abril de 911 y se dice que lo hizo de causas naturales. Tururú.
aunque su reinado estuvo teñido de intrigas y controversias. Vamos, que si en Hollywood hacen dramas de mafias, en la Roma del siglo X se escribían estas, pero con tinta de sangre. Tercer caso, el Papa Juan XII, llamado el Papa Fornicario. ¿Qué? Pasamos a uno de los papas más controvertidos, Juan XII, que gobernó entre el 955 y el 964, y es recordado como el Papa Fornicario. Su nombre secular era Octaviano de Túsculo, nacido en Roma e hijo ilegítimo de Alberico II, un poderoso noble romano. Se convirtió en papa apenas adolescente, alrededor de los 18 años. A cambio de eso, tu culo será para mí. Y su breve pontificado se caracterizó por la inmoralidad, la corrupción y un sinfín de escándalos sexuales, vamos, que le daba a todo lo que se movía. Las crónicas hablan de adulterios, incestos y hasta una supuesta organización de orgías en el palacio papal. Y ni se diga de sus excesos en el juego y en la vida disoluta. Existen dos versiones sobre su muerte. Según una, fue asesinado de un martillazo en la cabeza por un marido celoso que le encontró infraganti con su mujer. Según otra, murió de apoplejía en pleno acto sexual. Vaya por Dios. O sea, que Juan XII convirtió el Vaticano en una especie de resort para pecadores, aunque sin spa incluido. Si bien algunos historiadores sostienen que muchas acusaciones pudieron haber sido exageradas o usadas como propaganda, no cabe duda de que su comportamiento distaba muchísimo del ideal de santidad que se esperaba en la silla de Pedro. Aún así, su reinado se enmarca en un periodo en el que el papado era tan humano, con defectos y contradicciones, que irónicamente sirve como recordatorio de que el mensaje de Cristo trasciende a los personajes imperfectos que han intentado representarlo. Cuarto caso, Benedicto IX, el papa que vendió el trono. Benedicto IX es uno de los nombres más sonados cuando hablamos de papas polémicos. Su vida estuvo llena de excesos y controversias, al punto de que se dice que llegó a renunciar al papado para literalmente venderlo. Su nombre secular era Teofilacto de Túsculo y era oriundo de Roma. Vamos, lo de Túsculo, tela, tela. Nacido en una familia de poder y rodeado de intrigas, Benedicto IX fue elevado al papado a una edad muy temprana. ¡Pero qué imbécil! Alrededor del año 1032, y se extendió de forma entrecortada y con varios intervalos de renuncia y regreso hasta aproximadamente el 1048. No sé cómo se lo aguantaron, de verdad. Soy papa, renuncio, soy papa, renuncio, soy papa, renuncio. Como deshojando margaritas, vamos. Es famoso por sus múltiples escándalos, tanto por su conducta inmoral como por haber renunciado y literalmente vendido el papado a su padrino Gregorio VI. La causa exacta de su muerte es incierta, aunque se cree que murió en el exilio en Grottaferrata alrededor del año 1056. Aunque hoy en día entendamos que la iglesia se ha transformado, la historia de Benedicto IX nos muestra cómo el poder humano puede corromper a la institución más milenaria. Quinto caso, Bonifacio VIII, que fue acusado de pederastia y abuso. Bonifacio VIII gobernó entre el 1294 y el 1303. Es otro de esos papas que han quedado en la historia por sus graves vicios morales. Nacido como Benedetto Caetani, era originario de Anagni, Italia. Me refiero leyendo un trabalengua de este diccionario. Y pertenecía a una familia influyente. Se cree que nació alrededor de 1235, por lo que cuando fue elegido tendría aproximadamente 59 años de edad. Durante ese pontificado se le atribuyen acusaciones extremadamente graves, incluyendo pederastia y conductas inmorales que chocaron con los valores de la época. Las crónicas relatan episodios en los que Bonifacio VIII había justificado relaciones impías, y se cuenta que sus excesos no solo dañaron su imagen personal, sino que también influyeron en la percepción que tenía el pueblo de la iglesia, lo que paradójicamente impulsó
luego reformas posteriores. Murió en 1303, rondando los 68 años, aunque se presume que su deceso fue por causas naturales, no se descarta que pudiese haber sido consecuencia de esa vida disoluta que llevó. Que el cuerpo ya no da para tanto, la verdad. Y finalmente, Alejandro VI, el Papa Borgia. Gobernó entre 1492 y el 1503. Su nombre real era Rodrigo de Borgia. Nació en Xàtiva, en la Comunidad Valenciana, España, y su familia tenía orígenes en Aragón. Nació en el 1431, por lo tanto tenía 61 años al asumir el cargo y murió en torno a los 72. Su pontificado es uno de los más famosos y controvertidos de la historia, entre nepotismo, sobornos, intrigas políticas y escándalos sexuales. Alejandro VI logró consolidar el poder de la familia, los Borgia, y cambiar el curso de la política europea. Se le acusa de haber favorecido a sus hijos, porque sí, tuvo hijos, de distribuir dignidades eclesiásticas a cambio de dinero y de haber manejado con total descaro las armas del poder para beneficio personal. Aunque su reinado estuvo inmerso en la corrupción y en excesos que hoy en día nos hacen estremecer, es innegable que su figura marcó una época y puso en evidencia las contradicciones del poder humano frente al ideal cristiano. Murió en el 1503 y aunque hay teorías de envenenamiento, la mayoría de las fuentes coinciden en que falleció probablemente por causas naturales, exacerbadas por su estilo de vida. Es que desde luego. En conclusión, Esteban VI, Sergio III, Juan XII, Benedicto IX, Bonifacio VIII, Alejandro VI representan cada uno a su manera ejemplos de cómo el poder puede corromper y cómo las luchas internas han teñido el pasado de la Iglesia. Pero aquí viene el gran mensaje. A pesar de todos estos personajes, la Iglesia ha sabido a lo largo de los siglos preservar el mensaje de amor, perdón y esperanza que nos dejó Jesús. Esos episodios, por más nefastos que hayan sido, han servido para impulsar reformas y recordar que la misión de la Iglesia no reside en la perfección de sus líderes, sino en la veracidad de su mensaje y en la capacidad de regenerarse a sí misma por la misericordia de Dios. En definitiva, conocer estos pasajes históricos nos ayuda a entender que el camino de la fe es en última instancia un camino de superación y renovación. Y es que a pesar de las sombras del pasado, el Evangelio sigue siendo una luz que ilumina el presente y el futuro. ¿Qué hemos de sacar de todo esto? ¡Sexo! ¿Escandalizarnos del pasado de la Iglesia? No. Tener claro que por muy cerca que pensemos que estemos de Dios, podemos estar totalmente putrefactos. En consecuencia, es preguntarme, Señor, ¿mi vida edifica a los que me rodean para que te encuentren o más bien obstaculizan el que puedan ver tu rostro y obrar en consecuencia? No vale, no sirve llenarse la boca hablando de estos papas porque ya están muertos y ya han dado cuenta de su vida, cada uno. ¿Que se hayan salvado? Pues no lo sé. Podría tener mis serias dudas, pero más bien preocupémonos de uno mismo, que no es tarea fácil.